Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente a su canal de matemáticas y en esta ocasión vamos con un tema de estadística, un tema que es bastante chévere, bastante interesante, que son las medidas de posición. Ese es un tema que es posterior o que viene después de lo que son las tablas de frecuencia. En este caso las medidas de posición lo que me indican a mí es en qué lugar dentro de un conjunto de datos se encuentra X dato, ¿sí? El dato que nos pida un enunciado, el dato que nos pida un ejercicio. Entonces, una medida de posición es eso, saber en qué posición se encuentra cierto dato. Y para esta temática debemos tener bastante claro lo que son las tablas de valores, tablas de frecuencia. Ya sabemos, solamente vamos a manejar lo que son los intervalos, una frecuencia absoluta y una frecuencia absoluta acumulada. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a una parte teórica e iniciemos diciendo que dentro de una serie de datos siempre el dato que vamos a encontrar en la mitad de un conjunto de datos lo vamos a llamar media. Esto es algo que ya todos sabemos, ¿sí? Se conoce como media, que es el que se encuentra en la mitad. Cuando nosotros tenemos ese mismo conjunto de datos, ¿sí?, y queremos ser un poquito más específicos a la hora de ubicarlo, vamos a ubicarlo ahora en 4 partes, ¿sí? Lo cual vamos a llamar cuartiles. Vamos a colocar acá entonces la Q, que significa cuartil. Pero ¿qué significa cuartil? Es decir, que todo el conjunto de datos, lo vamos a dividir en 4 partes, porque son cuartiles, 4 cuartos, 4 partes de datos. Y al dividir esto en 4 partes significa que voy a tener 3 segmentos, ¿sí? Entonces 3 segmentos significa 3 divisiones. Listo, tenemos 3 divisiones y vamos a encontrar 4 partes. Vemos la primera, vemos la segunda, vemos la tercera y vemos la cuarta parte, ¿sí? A este cuarto lo vamos a llamar cuartil 1, a este cuartil 2 y a este cuartil 3. Y si nosotros analizamos los cuartiles con la media, el cuartil 2, coloquémoslo acá, en muchos casos, de hecho casi siempre, va a ser igual que la media. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a otra medida de posición. Y la que sigue son los deciles. ¿Qué son los deciles? Como su nombre lo indica, los deciles es partir el conjunto de datos, ¿sí? El conjunto de datos en 10 partes. En 10 partes, en este caso pues va a estar dividido por 10 segmentos. Se representa por la letra D. Vamos entonces a hacer la división. Listo, acá me anticipé y ya pues lo dividí como para que quedara un poquito parejo. Donde ya dividimos los 10 segmentos y nosotros contamos acá, no sé si se alcanza a resaltar, dividimos 10 partes por medio de 9 segmentos para que nos den las 10 partes iguales, que son los deciles, ¿sí? Ya sabemos que en la mitad vamos a encontrar un decil, que sería el decil 5, que es igual al Q2, que es igual a la media. Ya eso lo sabemos. Y ahora vamos a lo que son los percentiles. Nuevamente hacemos nuestra línea de división. Como vemos, estamos tratando de que sea lo más parejo posible respecto a la inicial. Y colocamos el percentil. Listo. Colocamos la mitad para tenerlo de referencia. El percentil me divide a mí el conjunto de datos o las posiciones, se representa por la letra P, en 100 partes. Pero es que sería complicado yo dividir esta línea en 100 partecitas, donde ya sabemos que esta sería la P50, porque está ubicada en toda la mitad. Es decir, que la P50 es igual al Q2 y es igual al ME y también es igual al D5. ¿Sí o no? Porque está ubicado justo en la mitad. Esto ya es cuestión como de razonamiento, ¿sí? Es algo que uno pues puede deducir. Y para uno no hacer 50 o para uno no hacer 100 divisiones, pues uno lo hace también en cuartos. Es decir, que la mitad de 50 acá sería 25, sería el percentil 25. La mitad entre 50 y 100, pues le sumamos 25 más, serían 75. ¿Sí?
donde vamos a encontrar acá el percentil, digamos 1 y el percentil 99 acá al final, o el percentil 100, como ustedes quieran colocarlo. Obviamente, si yo coloco percentil 100 y como es medida de posición, pues sería mi último dato, ¿sí? Entonces no tendría mucho sentido. Si coloco el percentil 0, pues sería mi dato inicial, entonces no tendría mucho sentido decir eso. Listo, lo que quiero dejar claro es que estas medidas de posición me indican en qué lugar respecto al conjunto de datos voy a encontrar el dato que me están solicitando, ¿sí? En este caso a mí me pueden decir ubique el cuartil 3, ubique el decil 12, o ubique el percentil 25, 27, 40, ¿sí? Entonces la idea es saber qué significa que dentro de un conjunto de datos, si a mí me piden el percentil 65, entonces si yo sé que de acá a acá hay 50, 75, yo podría decir, bueno, entonces 50, 60, 70, 75. Me pasé un poquito, pero entonces la lógica es esa, ¿sí? De que yo digo, bueno, entonces el percentil 70 va a ser por acá, ¿sí? Pero entonces no es así de sencillo. Yo tengo que saber qué dato se encuentra ubicado en el percentil 70. A partir de las medidas de posición, yo puedo calcular el dato que se encuentre en esa posición. Sí, vamos a hacer un ejercicio práctico con cada uno de estos y vamos a ver lo sencillo que es. Bueno, para iniciar entonces con un ejemplo, me dan una tablita de valores, ¿sí? Donde encontramos unos intervalos que van de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. Vamos a enunciar lo que ya conocemos. La F minúscula, que es una frecuencia relativa. La F mayúscula, que es una frecuencia relativa acumulada. Vamos a hacer una especie de recorderis de cómo se calcula. Se coloca el primer dato y se le suma el siguiente. Es decir, que a este 3 se le suma 5. Y acá sería 8. A este 8 se le suma el 2. Sería 10. Al 10 se le suma 1. 11. Al 11 se le suma el 3. Sería el 14. Y al 14 se le suma el 4. Sería 18. Listo. Y obtenemos un total entonces de n, que es la población total o la muestra total de 18. Son datos que nosotros ya debemos saber. Esto no tiene nada de ciencia, ya eso lo sabemos de las frecuencias, de las tablas de frecuencia. Bueno, vamos a encontrar también una fórmula. Vamos a colocar una fórmula general, la cual es la fórmula de posición. Una fórmula de posición que para todas van a ser igual, ¿sí? Lo que son cuartiles, deciles, percentiles es muy similar, solamente va a cambiar un dato, la cual se define como Kn sobre, en este caso coloquemos 4 porque voy a calcular cuartiles, ¿sí? Medidas de posición para cuartil, para un cuartil, ¿sí? Porque ya sabemos que 4 porque son 4, cuartiles son 4, aprendámonos eso. Y la fórmula general para el cálculo de la posición del cuartil es igual, coloquemos acá cuartil es igual a un límite inferior más una amplitud que multiplica, voy a abrir acá un paréntesis, a la posición, coloquemos la fórmula completa, Kn sobre 4 menos la frecuencia relativa acumulada inicial anterior, y ahorita les explico qué significa eso, sobre la frecuencia relativa acumulada inicial menos la frecuencia relativa acumulada inicial anterior. Listo, esa es mi fórmula general. Vamos a definir qué significa cada cosita. La posición, ya sabemos, Kn sobre 4 es posición. Vamos a definir ahora qué significa F, coloquémoslo acá más clarito. Vamos a definir qué significa F mayúscula y sería mi frecuencia, voy a colocar iniciales, frecuencia relativa inicial, frecuencia relativa inicial acumulada, ¿sí? Porque está mayúscula, frecuencia relativa, voy a colocarlo completo por si acaso, frecuencia relativa, voy a colocar la A de acumulada,
frecuencia relativa acumulada inicial. ¿Qué significa entonces la Fi-1? Coloquemos nuevamente la frecuencia relativa acumulada inicial, pero ese -1 significa anterior. Anterior, ya les digo qué significa ese anterior. Y la A mayúscula significa amplitud. Amplitud, es decir, cuál es el rango que hay entre cada intervalo. En este caso, por ejemplo, de 20 a 30 la amplitud es de 10. Así con todos los intervalos, 30 y 40 es de 10, 50 y 60 es de 10. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo sencillo y rápido. Vamos a calcular un cuartil. Calculemos el cuartil, no sé, calculemos el cuartil 3, como para practicar. Entonces, vamos a cambiar acá de color para identificar qué es lo que me están pidiendo. Me piden calcular el cuartil número 3, el Q3. Para iniciar a calcular el cuartil 3, primero calculo la posición, ¿sí? Entonces yo digo que KN, vamos a copiarlo acá más clarito. KN sobre 4. Copiémoslo otra vez bien. Decimos entonces que el Q3, iniciamos calculando la posición. Decimos que KN sobre 4. La K es el cuartil que me están pidiendo. En este caso sería el 3. La N es la cantidad de datos total. ¿De dónde la sacamos? De acá. De la suma de la frecuencia relativa acumulada. Sería 18. Colocamos acá el 18. Sobre 4. Siempre sobre 4 para cuartiles. Ojo. Para cuartiles. Siempre sobre 4. Y calculamos este resultado. 3 por 18 dividido en 4. Y el resultado me da 13,5. Lo anotamos por acá. Ojo, esta es la posición, no es lo que vale el cuartil, solamente es la posición. Ya teniendo este resultado, me voy a la frecuencia relativa acumulada. Y lo que hacemos es ubicar en la frecuencia acumulada, es decir, la F mayúscula, en donde está ese 13.5. Entonces, voy a cambiar acá el color para tenerlo más clarito. Vemos que el 13.5 lo vamos a encontrar acá, entre el 11 y el 14, ¿sí? Entre el 11 y el 14. Ahí está nuestro 13.5. Ahora, yo debo conocer o debo saber que si la respuesta me hubiese dado, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Me hubiese dado 14 cerradito, me hubiese dado el 14. Si me hubiese dado el 14, yo ya calculo directamente cuál es mi cuartil 3, ¿sí? Es muy sencillo calcularlo. Mi cuartil 3 sería mi límite superior. ¿Pero cuál es mi límite superior? Pues me ubicaría acá en el 14, porque me dio 14. Me voy a los intervalos, que en este caso serían 60 y 70, y ubico cuál es mi límite inferior y cuál es mi límite superior. Yo lo que hago es diferenciarlo, mi límite superior y mi límite inferior. Vamos a ubicarlo para tenerlo más clarito. El inferior sería pues el más bajito, en este caso sería el 60, coloquémoslo acá. El inferior sería el 60 y el superior sería el 70. Entonces, si en tal caso me diera 14 cerrado, mi Q3 sería igual al límite superior y sería 70. Entonces el cuartil 3 sería 70. Pero olvidémonos de esta parte porque no me dio 14 cerrado, ¿sí? No me da 70. Toca aplicar la fórmula. Esto sí, si nos da cerradito el número y está dentro de la frecuencia, o sea, nos da cerradito justo en la frecuencia, lo asumimos de una vez que el resultado es el límite superior. Pero en este caso nos dio un decimal, nos toca calcular cuánto vale ese cuartil. En este caso pues toca aplicar la fórmula. Vamos a aplicarla, es muy sencilla.
Decimos entonces que el cuartil 3 es igual a ¿qué? Al límite inferior. Nos ubicamos acá en el 14 porque es el mayor, ¿sí? El dato mayor de los intervalos de la frecuencia. Y ubicamos el límite inferior. Vamos a ver cuál es el inferior. Sería 60. Límite inferior 60 más la amplitud de cuánto van los intervalos. Van de 10 en 10. Colocamos entonces 10 que multiplica, abrimos un paréntesis, a la posición kn sobre 4. Kn sobre 4 nos da 13,5. Ya lo tenemos acá. 13,5 menos, vamos a explicar qué es la frecuencia anterior, inicial anterior. Si estoy empezando desde acá, desde el 14, esta sería mi frecuencia inicial, porque estoy partiendo de ahí. Pero como me están diciendo cuál es la frecuencia inicial anterior, el que está antes del 14, vamos para arriba, es el 11. Entonces colocamos el 11. 11 sobre mi frecuencia inicial, estoy iniciando desde el 14, sobre 14 menos mi frecuencia inicial anterior. Inicio desde el 14 y el anterior es 11, sería menos 11. Y resuelvo. ¿Cómo se resuelve? Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis, luego lo multiplicamos por 10 y a ese resultado le sumamos 60. Vamos a hacerlo. Bueno, acá lo acomodé un poquito para tener espacio. 13.5 menos 11, 2,5, 14 menos 11 nos da 3. Ahora, 2.5 sobre 3 y eso lo multiplicamos por 10. Eso nos da 8,333. Coloquémoslo acá, 8,333. 3, periódico. Y este resultado le sumamos 60. Y obtenemos nuestro resultado. Más 60 nos da 68,333. Listo. Es decir, que nuestro cuartil 3 vale 68,3333. Más o menos ese valor. Y así calculamos los cuartiles. Vemos que no son complicados, son bastante sencillos. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. Ya los cuartiles ya no, ya son muy sencillos. Vamos a hacer un ejemplo con percentiles o con deciles. Bueno, vamos a hacer entonces para deciles. Vamos a hacer un ajuste acá en la fórmula. Entonces, para deciles, coloquemos la D de deciles. Ya no vamos a dividir la posición en 4. La vamos a dividir en ¿cuánto? Lo vamos a dividir en 10. Y hacemos el ajuste acá de la fórmula en 10. Y lo mismo acá en la fórmula general, ya la posición no sería 4, sino sería kn sobre 10. Kn sobre 10. Listo. Y vamos a hacer el cálculo de un decil. Vamos a calcular el decil 5. Sí, calculemos el decil 5. Vamos a borrar entonces esta parte. Y también vamos a hacer un ajuste acá, que esta fórmula ya no es de cuartil, sino es una fórmula de decil. La fórmula de decil. Y vamos a calcular entonces el decil número 5. Listo. Para calcular el decil 5 siempre iniciemos calculando la posición. Entonces la posición es igual a kn sobre 10. Kn, en este caso como es 5, k sería 5 y n sería 18. ¿Por qué 18? Porque es el conjunto total de datos. Sobre 10 porque son 10 deciles. Ya lo vimos en la teoría. Multiplicamos 5 por 18 dividido en 10. Listo. 5 por 18 nos da 90. Y 90 dividido en 10 pues nos va a dar 9. Entonces se encuentra en la posición número 9. Vamos entonces a la tabla de valores. Y vamos a cambiar el color. Coloquémosle un rojo. Y ubiquemos el 9. El 9, veamos dónde está ese dato 9. En este caso
como no nos dio un número cerrado, en este caso, o sea, no nos dio ni 8, ni 10, ni 11, si no se encuentra en la frecuencia acumulada, si nos toca aplicar la fórmula. Si nos hubiese dado, por ejemplo, 10, tomamos inmediatamente el límite superior como si fuera el decil 5. Sí, pero como no nos dio fue el 9, y el 9 no está en la tabla, nos toca aplicar la fórmula. Veamos entonces acá, vamos a señalarlo de rojo. Señalamos de rojo. A ver. Lo señalamos. El 9 está entre el 8 y el 10. ¿Sí o no? Está ahí. Y ya sabemos entonces, vamos a ubicarlo acá, que este sería mi límite inferior. Coloquémosle IN de inferior y S de superior. Listo, está entre estos dos, 8 y 10. Como no nos dio cerrado el 10 o el 8 y no puedo decir que es mi límite superior, me toca aplicar la fórmula. Entonces decimos, vamos a hacerlo con rojo, que el decil es igual al límite inferior. En este caso partimos desde 10 porque es desde donde tomamos el valor, siempre es el mayor. En este caso, mi límite inferior vendría siendo 40. 40 más la amplitud, que es 10. Ojo, la amplitud es de 10 por los intervalos, porque va 40, 50, 60, 70, van de 10 en 10. No tiene nada que ver con los deciles, es porque esa es la amplitud. 40 más 10 por, abro un paréntesis, y me dice la posición. La posición me da 9, menos mi frecuencia inicial anterior. Mi frecuencia inicial sería 10 y mi anterior sería 8. 10 menos 8 sobre mi frecuencia inicial sería 10 menos mi frecuencia inicial anterior, la señalo, sería 8. Y hacemos la operación. Primero resolvemos paréntesis, luego multiplicamos por 10 y por último le sumamos 40. Hagamos entonces la operación. 9 menos 8 nos da 1. Lo colocamos acá. 9 menos 8 nos da 1. Sobre 10 menos 8 nos da 2, un medio, por 10 más 40. Ahora, lo que hacemos es un medio por 10. Ya sabemos que un medio es 0,5 y 0,5 por 10 pues nos va a dar 5. ¿Sí o no? Un medio por 10 nos va a dar 5 y sumamos 40 más 5 nos da 45. Entonces nuestro decil 5 vale 45. Ya teniendo nuestro decil, en este caso 5, vamos entonces al cálculo de percentiles, que es exactamente lo mismo, la misma fórmula, solamente cambia algunos valores y vamos pues a aplicar un ejemplo. ¿Qué es lo que va a cambiar? En este caso, como ya estamos hablando de percentil, vamos a colocarlo con otro color, coloquémoslo azul. El percentil, representémoslo con la P. Ya no lo vamos a dividir en 10, lo vamos a dividir por otro valor, que en este caso sería 100. Vamos a borrar entonces acá este 10 y se divide en 100. Coloquemos acá el 100 y lo mismo acá en 100. A ver, arreglo la fórmula que quedó como un poquito feita. Listo. Y digamos entonces que vamos a calcular el percentil 65. Calculemos el percentil 65. Listo. Nuevamente calculamos nuestra posición. La posición ya sabemos cómo calcularla, que es kn sobre 100. Decimos que k en este caso sería 65 por la posición, perdón, K65 por la población, que es 18 sobre 100. Y hacemos esta operación.
Y decimos entonces 65 por 18 nos va a dar 1170. 1170, y esto lo dividimos en 100. Dividido en 100 nos va a dar 11.7. Listo. Recordemos que es la posición. El 11.7. Veamos entonces que el 11.7 está entre el 11 y el 14. ¿Sí o no? 11.7 está entre estos dos, 11 y 14. Entonces vamos a trabajar con estos mismos valores. Vea que se ajustó al ejercicio que hicimos anteriormente. Pero obviamente va a cambiar la fórmula porque la posición es otro valor. Vamos a aplicar la fórmula entonces. Decimos que para el percentil 65, coloquemos acá, para el percentil 65 es igual al límite inferior entre 11 y 14. El límite inferior sería 60. Límite inferior 60 menos, límite inferior 60 más la amplitud, que sería 10, por, abrimos un paréntesis, la posición 11,7 menos nuestra frecuencia inicial anterior. Si empecé desde el 14, ¿sí? Porque estoy empezando desde el 14, mi frecuencia inicial anterior sería el 11, lo copiamos, sobre mi frecuencia inicial, que sería 14, menos mi frecuencia inicial anterior, que sería 11. Listo, ya sabemos, resolvemos el paréntesis, multiplicamos por 10 y le sumamos 60. Vamos a resolver el paréntesis. 11.7 menos 11 nos va a dar 0,7. 0,7. Y 14 menos 11 nos va a dar 3. Lo colocamos acá. Entonces 0,7 dividido en 3 nos va a dar 0,233. Y esto lo multiplicamos por 10, nos va a dar 2,33. Pero coloquémoslo acá como para tener un proceso. Por 10 más 60. Listo, entonces decimos que 10 por el resultado de la división de 0,7 sobre 3, 0,7 sobre 3, que nos da 0,23, y esto lo multiplicamos por 10, nos va a dar 2,33. 2,333 es periódico, y 60 más 2.333 pues nos va a dar 62.333. Lo copiamos, 62.333 periódico, y esta sería nuestra respuesta, 62.333 en el percentil 65. En nuestro percentil 65. Una de las formas para saber que estos ejercicios nos está quedando bien es que estén dentro de los intervalos, ¿sí? Si nosotros vemos los resultados que hemos obtenido en los ejercicios anteriores, todos los resultados que hemos obtenido están dentro de los intervalos con los que estamos trabajando. Entonces significa que nos está quedando bien el ejercicio. En este caso 60-70, el resultado nos dio 62,333. 62,333 está entre 60 y 70, es decir que nos quedó bien. Bueno, jóvenes, ya con esto pues espero que les haya quedado claro cómo son las medidas de posición, cómo se calculan, y para que veamos lo fácil que es calcular este tipo de ejercicios. Nos vemos en un próximo video.